Muy buenas tardes. Buenos días, señores. Está tempranísimo. Buenas tardes de nada. Está tempranísimo. Vamos a ver, estamos probando acá. Y se escucha perfecto esta vaina, loco. Entonces, mi gente, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a estar compartiendo con todos ustedes el día de hoy. La gente mía que trabaja junto con lo que es mi página de... tengo que cambiar la jerga. Porque como estoy transmitiendo ya en diferentes sitios, tengo que cambiar la jerga de las cosas que estoy diciendo. Porque estas redes sociales son muy problemáticas. Pero tú sabes, la gente que me sigue en mis páginas hace tiempo del Pitbull, usted sabe quiénes son ustedes. La gente que me sigue en mi página de viajeros Soy HD también, los conductores. Háblame. ¿Cómo? ¿Lo comparten todo? Sí, en todo, compártelo en todo, por favor. Vamos para todos los lados, vamos a hablar con todo el mundo que esté disponible ahí. Estamos para todo, estamos para todo. Me voy a conectar por aquí también por Instagram, ¿por qué no? Lo único que me faltó conectarme ahí, Instagram. Y vamos a compartir un rato. No sé por qué no se quiere conectar de ahí. Si usted creía que me iba a dañar mi en vivo, se quedaron con el moño hecho, porque yo tomé cartas en el asunto y ahora este teléfono lo tengo por aquí para las llamadas y cualquier otra cosita. Pero ya no caemos de nuevo en esa. Para que tú sepas, Víctor, ¿viste cómo la vaina? Ellos pensaron que me iban a agarrar de nuevo. Pensaron. Pero nada, mi gente, vamos a estar aquí hablando con ustedes un ratito. Así que vamos a compartir el video. Dania, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está todo usted? ¿Cómo tú estás, Dania? Espero que esté súper bien. Muchas gracias por siempre estar ahí siguiéndome, por darme todo tu apoyo durante todo este tiempo. Recuerda que mi número de teléfono es 908-220-4310. 908-220-4310 es el número de teléfono. Si se quiere comunicar conmigo, cualquier cosa. Mayormente, si se quiere comunicar conmigo en cuanto a lo que son los bloqueos de las aplicaciones de Uber y de Lyft. Señores, recuerden que estoy trabajando con Círculo Auto también. Estamos trabajando con Círculo Auto. Oye, esta gente venden de todo. Esta máquina que están vendiendo, no sé quién necesitará una máquina de estas. La tenemos disponible para la venta. El que esté buscando una máquina de esta, marca Hyundai, es una excavadora. Mírenlo ahí donde está. ¿La están viendo? Esa excavadora está disponible a la venta. Excavadora Hyundai R210 2024, 1.700 libras. Si le interesa, usted me tira al 908-220-4310 con la palabra excavadora. Y yo le mando los precios. El precio que tiene muy buen precio, señor. Muy buen precio tiene. Déjeme saber si a usted le interesaría una excavadora Hyundai. Esta es Ropex 210. Mírala ahí. Es un negocio. Es un negociazo eso. Ok, si usted sabe manejar eso, qué dedos más lindos, tanto cenizo. Usted no me dice nada, Víctor. Usted no me protegen, Víctor, de la mala lengua por ahí. Y tenemos pila de vehículos. Yo no traje mi crema por ahí. Ve a ver, Víctor, me jala eso.
A eso, mira, a ver si yo tengo una crema. Yo tengo una crema de mano ahí, por Dios. Pero por Dios. Yo que me acabo de hacer un manicure casero, pero me lo hice. ¿Qué tú quieres, Marilyn? Es casero, pero me lo hice. Ok, échala para acá. Valga la promoción. Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a escoger el que más comente. Le voy a regalar, el que más comente, le voy a regalar 1,000 pesos. El que más comente. Pero tengo que verlo ahí comentando y activando. Y los muchachos me van a decir, Víctor, vayan llevando por ahí el control. Yo no sé cómo lo van a hacer. Pero vayan llevando el control ahí de quién es que está comentando más, quién es el más activo. Y sí, pero no ven a escribir tú ahí. No, pero que ustedes son. Quiero ver la gente mía ahí comentando, la que más comente, el que más comente, por favor, comparta también el video, denle like. Quiero ver el más activo, le vamos a regalar 1,000 pesos. ¿Ok? Le vamos a regalar 1,000 pesos en créditos. ¿Usted sabe a dónde? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos pila de carros, señores. Pila de vehículos disponibles ahora mismo. Mira este. Esto es... Yo lo promocioné el otro día. Déjame entrar a la página de aquí. Señores, estamos trabajando junto con Círculo Auto, aquí en República Dominicana. Para las personas que andan buscando vehículos, me pueden encontrar en redes sociales como Viajero Auto HD. Ok, esa es mi página donde estoy promoviendo los vehículos y todo eso. ¿Cómo? Yo lo puse en los comentarios. Ya. Miren esta Mercedes. Esta Mercedes está disponible. Bella Mercedes. Pero yo no sé por qué no puedo ir en vivo aquí en... Ok, ahora sí. Ok. ¿Será que yo estoy yendo en vivo donde no es? Sí, aquí es. Ok. Aquí en Instagram, Víctor. Señores, buenos días. La persona más activa, vamos a escoger una de ellas y vamos a darle 1,000 pesos en crédito para que lo utilicen en la aplicación, ¿ok? Así que ya usted sabe, a ver si usted puede convertir eso en mucho más. 1,000 pesos o 1,000 pesos en la aplicación, más. En la aplicación tú lo pones en 1,000 pesos, se lo pone a 35 y si sale son 36,000 pesos, 35,000 pesos. Tú se lo pones 35 o negro, se lo pone negro, lo convertiste en 2,000. Así de fácil. Ok. Vamos compartiendo el video, mi gente, compartiendo el video. La gente mía que está aquí. Si usted tiene problemas con su aplicación de Uber o de Lyft, déjeme saber también. Vamos a comentar aquí, déjeme saber cuál es su problema que usted tiene con la aplicación de Uber y de Lyft. Y vamos a darte unas cuantas ideas de cómo tú puedes trabajar cualquier problema que tú tengas con ellos. A ver, acá ya. Vamos en vivo también en lo que es Instagram. ¿Y tú no das números? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Yo también doy números. Yo di el 56 hoy. Combinación de Super Palette 59-69. Yo lo puse en mis redes sociales y empecé hoy a hacer una... Empecé a hacer una competencia hoy que él no lo sabe, pero yo la hice yo, porque me salió a mí hacerla. Con Vélez del boleto ganador, que tiene la página más adelantada en cuanto a sacar pronósticos y vainas raras y cosas de lotería.
Entonces yo lo que voy a utilizar es esta cabecita que Dios me dio. Yo le voy a dar a él de ventaja que utilice su tecnología para sacar y predecir las jugadas, y yo voy a utilizar lo que papá me dio. Yo doy un número y un super palé y te doy una técnica para hacer la jugada. Y él te da una combinación, creo que son de 4 números a 8 números, al revés y al derecho. Y tiene 35 loterías para jugarla. Y lo estimo mucho, lo quiero mucho, pero está bueno que ya él cogió bastante payola con nosotros. ¿Ok? Ya llegó el momento de que yo me active. ¿Está bien? Ya cogiste bastante payola, Vélez. Ahora me toca a mí hacer como yo siempre hago, rematar al rey. ¡Pum! Ya. Jaque, 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 jaque. Donde quiera que te mueva. Jaque. Donde quiera que te mueva. Hola, bendiciones para ustedes también. Bendiciones. Porque yo soy así, señores. Yo empecé esta vaina para finales del 2014, empezando 2015, cuando apenas Facebook y YouTube estaban aprobando que se hicieran videos en vivo. Yo fui el primero que hizo un video en vivo, mostrando la cara y diciendo, yo te voy a enseñar cómo te están robando el dinero. Yo fui que empecé esta vaina. Y ahí están los videos. Yo tengo 1000 y pico de videos. Lo que pasa es que si tú entras a mi canal de YouTube, están escondidos todos. Porque no me... Son 1000 y pico de videos que yo tengo que subí. Entre videos de estrategia que tengo, donde enseñaba cómo hacer estrategia y todo eso. Bendiciones, bendiciones. ¿Ok? Tengo decenas de estrategias, decenas de vainas ahí que compartir. Tengo tablas. Menos. Chequen. Yo tengo de todo, señores. Y lo mejor que tengo es la bendición de Dios. Porque hay personas que dicen, ¿cómo es posible que una persona diga que tiene una luz, que tiene la bendición de Dios para hacer jugada y esas cosas? ¿Cómo es posible eso? Tan posible de la siguiente manera. El hecho de que tú puedas sacar una jugada y esa jugada se dé es un pequeño milagro. Porque cualquier persona que se sienta a sacar jugada o estadística sabe que no es fácil ser uno de 1.000.000. No es fácil, ¿me entiendes? Y que tú puedas tener una manera de replicar, de volver a repetir esos resultados. No una y otra vez y otra vez y otra vez, porque la vida no es así de perfecta. Pero con una regularidad, quiere decir que hay algo que está fallando. O es el sistema o eres tú que está trabajando con alguien más grande. ¿Ok? Dicen por ahí, sí, di la verdad. Sí, verdad, te sigo desde el 2016. Entonces, a esto es lo que vamos, mi gente. Yo, desgraciadamente, quisiera mostrar muchas cosas por acá que no puedo. ¿Por qué? Porque las redes sociales han cambiado mucho y no te dejan mostrar muchas cosas. Pero lo primero que te quiero decir es que yo no tengo VIP. Y todos los grupos míos que tú te vayas a meter en WhatsApp, que tengo muchos grupos en WhatsApp, todos dicen VIP. ¿Por qué? Porque en el pasado hacíamos eso de los VIP. Pero yo le dije a una gente, a la gente le dije en uno de los videos míos, el día que yo encuentre la manera de poder pegar super palés más seguido, yo dejo esta vaina y me pongo a jugar para mí. No es a pegar todos los días, sino tener un sistema en que tú puedas jugar una estrategia y que tú puedas en X cantidad de tiempo, si tú tenías X cantidad de dinero disponible para perder, obviamente, que tú estés dispuesto a perderlo,
tú digas, ok, en tanto día, esto lo pierdo o esto se convierte en 100,000 o 200,000 o 50,000 o 20,000 o 10,000 pesos. ¿Entiendes? Una estrategia que me lleve a eso, porque esto no es una ciencia exacta, pero los ladrones que hay en la lotería lo hacen una ciencia casi exacta, porque mientras más tú te dedicas a darle seguimiento a ellos, a lo que ellos hacen, y mientras más tú tratas de cerrar tu búsqueda, en vez de dejar de preocuparte que hay 35 loterías y tratar de pegarle a todas, no, tú te enfocas en lo que está funcionando. ¿Y qué es lo que está funcionando? Que los números buenos lo tiran en todas las loterías. Me explico. Tú vienes, hoy yo te di el 56, pero el 56 lo tiraron en la anguila hoy. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál sería tu tarea? Y estamos hablando de esto, de lotería, porque ustedes me hablaron de lotería ahora. El que me hable de Uber, podemos hablar de Uber, ¿ok? O de Lyft, cualquier problema que tengan. Por eso tengo todas mis páginas ahorita conectadas, ¿ok? Y la bendición para todos. Entonces, si usted tiene, oiga la estrategia, señores. Que ahorita a ver, le viene y pone una tabla de esto en su página. Te voy a dar, manito, oye, con cariño, pero te voy a dar durísimo, loco. Oye, ahorita él pone una tabla de esto en su página. Entonces, oye la idea, escucha la idea que te va a dar dinero. Escucha esta idea. Los números buenos, vamos a partir desde la posibilidad, ¿verdad? De que los números buenos lo estén moviendo a diferentes loterías para que tú no puedas cacharlo en la que tú sabes que por estadística debería de venir este número, pero no. Ellos lo que hacen es que lo mueven para otro lado, digamos, ¿verdad? O simplemente por cosas de la vida, misterio de la vida, ¿verdad? Cayó en otro lado, porque son tantas loterías, son tantas. Es ridículo, tantas, ¿verdad? Saludos, Osvaldo. Entonces, ¿qué tú haces? Tú te concentras en los mejores jugadores de tu equipo. Tú no te vas a poder a buscar los peores jugadores, ¿verdad? Entonces, si tú sabes que de 100 números, 35, 40, la mitad, no sé, son los mejores, entonces tú te enfocas a darle prioridad a estudiar esos 35, esos 50, esos 65 números, esos 75 números que son los que más salen. Tú no te enfocas a darle seguimiento, escriban. Tú no te enfocas a darle seguimiento a los 100 números. ¿Entendiste? Entonces, si tú te enfocas en eso y tú decides ver una temporada específica, no voy a decir si son meses, días, años, porque no se lo voy a dar tan fácil tampoco a los que andan por ahí buscando información. Tú te vas a dar cuenta que hay pequeños milagritos que van sucediendo todos los días que se ven demasiado buenos para hacer milagros. ¿Me entiendes? Y ahí tú te das cuenta que hay manipulación del sistema. Ahí tú te das cuenta que hay una mano negra que no es la mía, que está tocando algo ahí. Porque si fuera la mano mía, yo saco el que es y ¡pum! Le metí 100,000 pesos y me retiré de esta vaina. Y ustedes vuélvanse locos ahí. ¿Verdad? Porque si yo pudiera sacar el bolo, Víctor, lo saco y me voy, pero lejos de aquí.
Ahí que a mí me den di que una orejita. Di que una orejita de esa que dan por ahí. Ok, que viene el 13. Dásela a tanta gente. Y yo, sí, está bien, yo se lo voy a dar tanto. O voy a jugar solo. Víctor, me voy a descular jugándolo solo. Mira, y cuando cobre, mira, para la India, donde nadie me entienda, donde nadie sepa quién yo soy. Para la India me voy. Que ahí es a centavo de a peso que sale en la vaina. Ahí me dura mucho los cuartos, ¿viste? No, muchachos. Entonces, Uber o Lyft, ¿qué problema tienen? Mi gente que se mueve con esto de las jugadas, si quieren saber más cosas, déjenme saber. Si quieren saber más cosas, déjenme saber que estamos aquí para ustedes. Vamos a estar conectándonos aquí todos los días. Ahí me quedan, creo, como 1 hora y media. So, ya usted sabe que yo voy a estar un buen rato conectado aquí. Adiós, pues este es mi espacio de trabajo. Le estaba hablando sobre vehículos que tenemos a la venta, señores. Miren, tenemos una Mercedes-Benz GLE 53 Coupé AMG. Diablo, ¿cuánto AMG? ¿Cuánto va? Entonces, 2022. Mira esa grasa. La tenemos disponible a la venta. ¿Está viendo? Está a la venta. El que quiera información, usted sabe qué hacer. 908-220-4310. Usted me tira y le damos información. Usted necesita agendar para hacer evaluaciones de su cuenta de Uber o de Lyft que fue suspendida. Por favor, si usted no ha hecho la disputa, es la mejor manera de trabajar conmigo. Si usted nunca ha hecho la disputa, ahora, si usted la hizo la disputa y se la negaron, ya usted le quitó dos patas a la mesa. Y yo no vendo patas. Yo lo que hago es disputas y apelaciones de la manera correcta. Ahora, no pretenda que usted va a venir donde mí a que le haga una disputa o una apelación porque usted le dio un golpe a un pasajero, porque la va a perder. No pretenda que usted estuvo enamorando a una clienta y usted quiere que yo le haga la disputa. ¿Cómo estás? La gente de Facebook. Y usted quiere que yo le haga una disputa. No pretenda que yo haga eso si usted no tiene video de prueba, porque la va a perder. Usted viene donde mí y tiene cuenta duplicada. Eso es un 80-20. 80% que usted no va a retomar esa cuenta. Se lo estoy diciendo. Ha bajado mucho la cantidad de recuperaciones y soy muy sincero con ustedes. Por eso yo te ofrezco a ti una evaluación gratuita para que tú sepas en qué está tu situación. Y honestamente te voy a decir, esto se puede trabajar, esto no lo podemos trabajar. ¿Cuánto yo cobro por trabajarte las apelaciones? Bueno, yo solamente te cobro por una llamada donde nosotros establecemos qué es lo que vamos a hacer. Las evaluaciones son gratuitas y en las evaluaciones te doy lo que tienes que hacer. ¿Tú quieres hablar conmigo? Mi tiempo vale porque yo tengo que hacer otras cosas. Entonces, si tú quieres de mi tiempo, que yo saque de mi tiempo, entonces usted se agarra una asesoría y hablamos. Durante la asesoría te explico que te doy 5 revisiones de tu caso. ¿Ok? Yo antes daba revisiones infinitas, ya no se puede. Porque yo no me puedo sentar y esto es cuestión de aprender.
yo no me puedo sentar 2 horas a tratar de explicarle a una persona cómo se prende un teléfono o de qué color es la aplicación de Uber pasajero o de Uber conductor. Yo no puedo sentarme a explicarle a las personas de A a la Z cómo hacer las cosas cuando ellos mismos no entienden. Y desgraciadamente muchos conductores están siendo sacados de la aplicación porque no entienden los procesos. Hay mucha tallota, mucha yuca, mucha batata que están manejando hoy en día vehículos carísimos o vehículos mediocres y lo están sacando porque no saben cómo manejarse con los clientes. Se metieron porque era una fácil manera de generar ingresos, pero también es una manera muy fácil de perder su cuenta de conductor. ¿Cómo está, hermano? Junior, ¿qué es lo que es Junior? ¿Entiendes? Entonces, es un proceso, es un proceso. Recuerde que todo el que viene a mí ya viene con su cuenta cerrada, ¿verdad? Te envié la respuesta de lo que me enviaron. Ok, si me enviaste la respuesta, es muy fácil. Tú hablas con las muchachas, agendas y así la guiamos el tiempo para que nosotros podamos trabajar sin interrupciones. ¿Ok? Porque yo recibo pila, saqueta de mensajes y llamadas a este teléfono de gente que quiere que yo le responda cualquier cosa, como que hasta qué día es hoy. ¿Me entiendes? Vaina rara. Entonces yo no le dedico tiempo a eso. Por eso tengo a las muchachas trabajando en organizarme todo lo que es ¿sabes? Mi día de trabajo con ustedes. Sí, me dijo, ok, perfecto. Ve, así que las cosas funcionan bien. Hay personas que se han molestado porque ellos quieren todo para ahora, ¿entienden? Y desgraciadamente aquí nadie tiene clavo. Yo dejé de trabajar en Estados Unidos y no es verdad que yo dejé de trabajar en Estados Unidos para volverme esclavo de otro trabajo. Esa no fue la decisión que yo tomé en mi vida. Yo decidí, si toca tener paciencia, exactamente. Yo decidí hacer las cosas que me gustan. Pero todo tiene su tiempo y su momento. ¿Me entiendes? Hay veces que las personas me contactaban en el medio de la noche y yo le cogía el teléfono y todo eso. Hay veces que yo estoy con los niños y me contactaban y eso, yo le cogía el teléfono y todo eso, pero hay que saber separar las cosas y darle carácter a los negocios para que las cosas puedan fluir. Hoy es un día súper bueno, porque es un día lento. Los lunes y los martes son días lentos en cuestiones de la agenda, porque yo decidí hacerlo así. ¿Entiendes? Entonces hoy es un día que a veces yo me pongo a contestar todos los mensajes y de momento llamo a las personas adelantado y le digo, oye, mira, vi tal cosa que tú necesitabas, lo que sea. ¿Entiendes? Son cosas que yo hago, por eso yo me organicé de la manera que me organicé. Pero gracias a Dios estamos estructurando todas las cosas muy bien. Hasta ahora va todo muy bien. Marilene, ahí hay un, no sé si te sale ahí del vuelo de mi mamá. Ya lo puedes retirar eso, ya ella está en el aeropuerto. No sé si te parecerá, ¿no te parece a ti ella? Ok, no, está bien. Es a mí que me aparece. Está bien. Perfecto. Entonces, mi gente, estamos aquí para colaborarnos, para ayudarnos en todo lo que podamos, para compartir con ustedes.
decirles las cosas que yo he hecho para poder salir adelante, para que ustedes también se motiven, muchos de ustedes. Todos ustedes, los que me vienen siguiendo hace ya mucho tiempo, saben que somos personas que somos de abajo, ¿entiendes? Yo no soy, usted me encuentra a cualquier momento en las calles de mi pueblo caminando. Usted no me ve a mí montado en vehículos caros ni nada de eso. En cualquier momento me ven una pasola por ahí, me ven la cola de un motor por ahí, ¿me entiendes? Dice, si tienes algún cliente acá y no lo puedes hacer y deseas pasármelo, estoy activo. Ok, ok. Perfecto, perfecto. Yo tengo una clienta que es de, um, oh my God, Sparta, New Jersey, que es una tremenda clienta, y tengo unos cuantos señores de ahí del área de Linden, personas mayores, que ellos pertenecían a un hogar de personas mayores, eh, y ellos siempre me llaman, el hijo siempre me llama cuando ellos llegan al país, y no dudo que me llamen pronto, porque en verdad ellos no saben que yo estoy para acá, no saben que estoy por acá. Mi gente de Facebook, ¿cómo están? ¿Cómo están? Entonces, cualquier cosa, mi gente, que yo les pueda ayudar, estamos aquí. Yo sé que muchos de ustedes han visto todo mi trayecto, cómo he venido manejándome. Claro que sí, Junior, claro que sí. Cómo yo me he venido manejando a través de los años. Y le voy a decir una cosa, no es fácil, pero no es tampoco imposible uno hacer cambio drástico en la vida. No es fácil, pero no es imposible. Lo primero es que tú tienes que cambiar tu círculo de amistades. Tan pronto tú cambias tu círculo de amistades, cambia tu mentalidad. ¿Ok? Porque tú vas a empezar a rodearte de personas que de verdad son más, viven enfocada también en buscar la plata y hacer la plata y hacer plata. Ya tú lo tienes, sí, Junior, pero como quiera, tú me lo mandas. Oíste, tú me lo mandas como quiera. Te cayó uno, perfecto, manito. Muchas gracias por estar aquí y participar. Entonces, toda persona que esté buscando salir del estancamiento, yo por lo menos voy a decir que voy fuera del estancamiento un 25%. Porque, es más, yo diría que voy un 10% fuera del estancamiento. ¿Ok? Anótame ese número, Víctor, ahí, por favor, que me pusieron ahí. Muchas gracias, Junior. Yo diría que voy afuera por lo menos un 10% del estancamiento. Porque soy una persona que hoy por hoy, gracias a Dios, puedo decir en cualquier momento, me voy a cualquier país que yo pueda pagar un vuelo ahora mismo a conocerlo. Ahora, ¿de qué me va a servir eso a mí? Ponte a pensar. Soy una persona que puedo ir al banco y decirle, mira, yo quiero coger un préstamo para esta guagua, porque en esta guagua que yo me veo lindo y la gente me va a comprar el aire de que yo tengo cuarto. Él dice que se equivocó, ahí puso otro número. Ok, papá. Y esta es la guagua que yo quiero, yo puedo ir al banco. Y así como me dieron un préstamo para yo sacar mi primer apartamento aquí, yo puedo ir a buscar uno y sacar un vehículo aquí y andar aquí bien montado y tener una deuda de un vehículo bacanísimo de millones de pesos. Eso a mí no me deja nada. Ni viajar,
para que la gente me vean tirándome fotos en sitios bacanos o en otros países. Yo puedo ir a un restaurante chino, japonés o lo que sea, y vender el sueño que yo tuve en Japón. Adiós, pero ahí no está ChatGPT que te cambie una foto a lo que usted quiera. Yo puedo tirarme foto ahora aquí afuera y decirle ChatGPT, cambia esto, y venderle a usted un estilo de vida. ¿Verdad? Venderle a usted el estilo de vida que a mí me dé la gana. Pero dentro de ti, o por decirlo así, dentro de mí, las cosas no se muevan así. Yo lo único que quiero es tranquilidad y poder ayudar. Yo me siento que cuando yo hago mis videos, de alguna manera ayudo a alguien, de alguna manera. ¿Están chequeando ahí quién es que está más comentando más ahí, Víctor? Sí. Porque hay 1,000 pesos en créditos en la mejor aplicación que usted va a encontrar en el mundo. ¿Ok? 1,000 pesos en crédito. En la mejor aplicación que usted va a encontrar en el mundo. ¿Ok? Entonces, mi gente, con eso dicho, los videos que yo hago, nunca he pedido dinero, para mí, por lo menos. Cuando teníamos la página de la línea, recolectamos miles de pesos. Ahí conseguimos sangre para donaciones, ahí conseguimos pila de vaina. Mi página de la línea llegó a tener 300,000 seguidores en Facebook. Y alguien se llenó de odio en la comunidad de la letra, usted sabe cuál es, un grupito que habían, porque ellos estaban trabajando junto con otra gente ahí, y se llenaron de odio, porque yo estaba haciendo mis videos ayudando, y le dieron para mí, y me desapareció en mi página. Bueno, está bien, no hay problema, no se puede ayudar entonces. Vamos a dejar de ayudar, vamos a hacer entonces contenido más amplio, y empezamos a trabajar con las jugadas. ¿Por qué? Porque no se podía ayudar. Inclusive, yo hice una vez una ayuda junto a Sebastián Payán, el que no se queda callado. No sé si tendrá su página todavía porque tengo más de una década que no hablo con él. Hicimos una ayuda de una joven que se le había desbaratado la casa. Entonces él empezó a ayudar, ¿verdad? Con la casa y todo eso. Me habló porque ya habíamos trabajado varias cosas así, varios proyectos así. Y ahí le compramos un tanquecito, que una estufa, que una cama, una neverita le compramos, ¿verdad? Le compramos todo eso, le hicimos una compra. Pues la gente de John Pea me le dijo a ella, porque ella salió en televisión con John Pea, que si ella salía recibiendo ayudas de otras personas, entonces no iban a poder ayudar. Y usted sabe lo que esa muchachita decirnos a nosotros que iba a tener que regresarnos todo. Yo dije, no, quédate con todo, mi hija. Y si ellos no te quieren ayudar con los 4 bloques que te van a poner ahí, tú me avisas que nosotros de la página sacamos entonces y lo hacemos nosotros. ¿Ok? Y esa es mi anécdota que yo tengo para contar el resto de mi vida con John Péame, para que lo sepan. ¿Ok? Que aquí lo voy a dejar. Aquí lo voy a dejar. Ya le he dicho varias veces esa anécdota. Y Sebastián Payán sabe que la verdad, que gracias a Dios lo tengo a él para vaquearme en esa. Porque eso da pena y vergüenza que aquí, en este país, todo el mundo hace algo para que le digan, bien hecho, tú sí eres el bueno. Porque así es que se manejan las cosas en este país.
Hola, mi gente de Facebook, mi gente de YouTube, mi gente de Instagram. Compartan este video, por favor. Yo le dije a ustedes en YouTube, el día que yo llegue a República Dominicana, que yo esté viviendo en mi país, va a ser para ayudar. Porque ya no voy a depender de intermediario, no voy a depender de nadie que venga a decirme, oh no, esto no se puede hacer, porque olvídate. Dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra. Yo vivo en un pueblo donde hay miles de necesidades, ¿ok? Y yo no tengo cuarto, yo no tengo dinero. Yo ando a pie en la calle, mi gente, ¿ok? Yo no tengo dinero, no soy rico, yo ando a pie en la calle como cualquier Juan de los Palotes que anda por ahí. Pero yo tengo algo muy poderoso, que es que la gente que me quiera a mí en redes sociales y que estaba esperando que yo volviera porque saben el tipo de persona que yo soy, nada más están esperando el momento que yo diga, este es el proyecto y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a trabajar. Porque gracias a Dios ellos saben que yo no necesito nada de nadie. Gracias a Dios, porque Dios me da todo lo que necesito y un poco más para seguir ayudando. ¿Ok? Sin tener cuarto. Y si yo tuviera cuarto. Víctor, si yo tuviera dinero. Mire, Víctor. A mí el rico no me quiere ver con cuarto. Marilene y yo con cuarto ahora mismo. Mire. Para la India. A ayudar a los necesitados. Marilene se ríe, señor. No se ría. No se ría. Pero en la India hay más gente más pobre que aquí. La India le pasó a la China, son 1.3 billones, creo que es, 1.2, checate por ahí. Billones con B. Siempre estamos dispuestos, eso es así, siempre hemos estado dispuestos. Siempre, con la bendición de papá. Marilene, regálame un poquito de agua, si no hay mucha molestia. Que cuando uno habla mucha plepla, se le seca la boca. Y además, yo me estoy tomando mi medicina. Señores, estamos, miren, 1A. Mire cómo está quedando este modelito aquí en República Dominicana. Estoy metiendo la barriga porque no voy a pasar vergüenza tampoco. ¿Ok? ¿Cuánto tiene? 1.4 billones. ¿Verdad? Y ayer nacieron como 7 más. Imagínense eso. Mire qué tolete de hombre acaba de llegar a las redes sociales de nuevo. Pero es un toletazo. Ay, Dios mío. Eso estaba fofo para allá, para Estados Unidos. En Estados Unidos yo estaba fofo, pero mire. Mira eso. Mira, y me voy a poner aquí, Genaro. Ahí está. Ahí está el mapa. Ahí termina Haití, mira. Eso es Haití que termina ahí, mira. Tú estás viendo cómo es. República Dominicana es todo lo que está para el otro lado. ¿Estás viendo cómo es? No, mentira, ese es Samaná, mira, ahí está Higüey, el mapa de República Dominicana, mira, y ahí está Samaná. ¿Estás viendo? Ahí, ahora sí. Qué maldito Cris se viene por ahí. Tú verás. Es un trice de madre que viene por ahí. Usted no sabe lo que te han creado. Tú sabes, fotos comiendo en Samaná. ¿Ustedes quieren ver fotos? Mira, yo a la mujer mía no lo voy a enseñar aquí. Porque aquí las mujeres viven votando a los hombres como que los hombres no son nada. Entonces, ¿para qué yo quiero subir fotos yo
con pareja, cuando aquí la gente tiene que cambiar pareja cada 3 meses, cada año, cada 4 años. Señora, te digo una vaina. Yo dejé de tirarme fotos con pareja. Soy Tima, se tira fotos conmigo, pero ya yo no me tomo fotos con nadie. Tú sabes lo degradante para uno es tú abrir este Facebook y que Facebook te diga el día de hoy, pum, foto del día de hoy, pum, y te pongo una foto de esa desgraciada que tú utilizó solamente, o que te quiso hacer tanto daño, de que la foto de hoy, pum, Marilene, te pongo una foto tú con un tigre ahí que lo que te hizo pasar trabajo, y tú le das a borrar esa vaina 1000 veces de tu celular, y la nube vuelve y te la trae, porque la nube como que está conectada con el infierno ahí abajo. Y lo sube, pum, pum, y te lo pone ahí de nuevo. 4 años, hace 4 años, pum, y esa foto ahí. Y tú dices, ¿cómo se borran esta? Ya yo no me tiro fotos con pareja. Mi pareja se pueden tirar todas las fotos conmigo que quieran y decir, yo me di ese macho. ¿Entiendes? Pero yo tirarme fotos con pareja, no me tiro fotos con pareja. No me tiro fotos con pareja. Ya no. Tírese fotos riéndose, feliz, disfrutando la vida. Ahí sí. Ahí sí. Tírese una foto, váyase un día a un restaurante y dese la hartura de su vida y tírese 2 o 3 fotos. Dile al mesero, tíreme fotos comiendo como un perro aquí. Dicen por aquí, ahí suben 300 hombres al año, ya tú sabes. Hay mujeres que agarran ese celular y le salen los 4 papás de los muchachos todos los meses. Dime tú. La Chihuahua, Sofía está allá en Estados Unidos. Sofía, hay un problema, no puedo traer la perra para acá. A la perrita mía no la puedo traer porque hay una prohibición. Entonces me la están cuidando mientras pasan 3 cosas que puedan pasar. Primero, en la prohibición de animales, supuestamente, y yo la pueda traer. Segundo, que la perra se pierda y no aparece. Y tercero, ya tiene 16 años, pues se muera. Lo cual yo creo que es muy poco probable que se muera, porque según me dicen, a mí lo que me vendieron fue un vaca aquí en Samaná. ¿Ok? Eso es lo que me dicen. Raúl Aragones, tu secuencia 370 del 370 está fuerte. 370. Hasta yo me confundí ahí. Secuencia 370. No relajen. ¿Cómo que 370? Ah, las 7:30. Es que tú la mezclaste toda. 7:30. Ella mezcló. Ella puso ahí 370. 370, ¿qué secuencia es esa? Es que yo, la secuencia mía, le pongo nombre como si fuera muchachito. Yo la conozco todita. Entonces tú me estás diciendo otro nombre.
Y esta vaina. Inversiones reserva. Mira, la gente metiéndome en vaina de inversiones. Yo no sé. Mire, ya esta vaina de criptomonedas, yo no me meto en esa vaina, para que sepan. Ya. Yo ni me meto, ya yo no me meto en eso. Oíste, ya yo no me meto en esa vaina de inversión y eso. Yo invierto yo en lo que yo creo. Yo lo que creo es invertir en mí. Miren, conductores de Uber, sigan esta página que se llama Drivers Down Under en TikTok. ¿Ok? Drivers Down Under se llama. ¿Ok? Drivers Down Under se llama. En esa página pasan todos los juicios que se están haciendo en diferentes estados. Ellos lo ponen ahí, que tienen que ver con Uber y con Lyft. Ellos pasan toda esa vaina ahí. Tremendo trabajo están haciendo. ¿Ok? Drivers Down Under. Sigan esa página en TikTok. Si ustedes quieren estar al tanto de lo que le está pasando a los conductores. Pero en verdad, creo que es un momento clave para que usted busque cosas que hacer. Para que usted salga ya del mundo del taseo. Son pocos los que van a sobrevivir. Hay muchos que se van a quedar ahí aguantando lo que sea, porque es lo que le toca. No se prepararon para nada, no se quieren preparar para nada. Lo que viven diciendo, no, esto va a durar, eso no es nada. Ese no sabe lo que está hablando. Bueno, yo tengo un ojo para reconocer las burbujas. ¿Me entiendes? Tengo un ojo para reconocer la burbuja y esto es una burbuja que cuando explote le va a ir muy, muy mal. Así mismo, Drivers Down Under, así mismo. ¿Ok? Le va a ir muy, pero que muy mal. Y la gente no quiere hacer caso. La gente cree que uno está relajando con esto, que uno dejó de hacer esto porque uno se cansó o porque uno no daba para trabajar más en la calle. Les estoy diciendo, la transportación nunca va a desaparecer, pero sí va a cambiar. Y si usted no está dispuesto a cambiar, se va a quedar atrás. Así como se quedaron los tacitas de medallones que pensaban que tenían al mundo agarrado por las pelotas. Esas eran personas que pensaban que eran omnipotentes, que podían hacerlo todo. Quisieron y deshicieron, comprando vehículos, comprando casas, metiéndose en proyectos y en vainas. Le sacaron mucho provecho a la situación, ¿verdad? Al poder comprar medallones, pero ¿quién podía comprarte un medallón en $500,000 de pesos? No era todo el mundo, ¿entiendes? Entonces esa gente cuando entró esta tecnología disruptiva, la vida de todo el mundo, a todo cambio. Entonces, mi gente, esto también va a cambiar. Y el cambio viene pronto. Y viene tan rápido el cambio que a usted no le va a dar tiempo de reaccionar. Reacciona ahora que tú me estás escuchando. Ahora reacciona. No reaccione cuando te bloqueen tu cuenta de Uber, cuando te baneen tu cuenta de Uber. No reaccione cuando eso pase. Reacciona ahora. No, mira, otra cosa que voy a decir, no hagas planes a largo plazo pensando que Uber o Lyft van a darte esa zapata para tú lograr tus planes en los próximos 5 años.
las cosas están cambiando demasiado rápido. Todos los días van cambiando. Todos los días van cambiando. Es más, yo me atrevería a decir que hasta en el negocio de Black hay muchos conductores que hoy en día tienen miedo de dar pasos más grandes porque no tienen ni siquiera la confianza suficiente para atreverse a hacer una inversión afuera de lo que están haciendo. Conductores que están en el mundo Black que no tienen tiempo ni siquiera para ellos, más que para sus clientes. Porque el día que dejan de tener ese cliente para ir a coger unas vacaciones, tienen que buscar a alguien que le trate a esos clientes, mire, como ellos lo tratan. Y si esa persona lo trata mal, lo puede hasta perder. Y si esa persona le gustó mucho a ese cliente, hasta se lo puede quitar. ¿Entiendes? Entonces, es muy fácil quitarle un cliente a otra persona, sea más lambón que el otro conductor, y usted va a quitarle ese cliente. Porque a la gente le gusta que lo tengan así, que lo brinquen, que hagan de todo con ellos. Eso es lo que le gusta a la gente. Sí, señor, sí, señor. Yo desgraciadamente me cansé de decir, sí, señor, ¿cómo le puedo ayudar? Me harté de eso. Porque yo entiendo que a mí me gusta servir, pero a mí me gusta ser servido también. Me gusta más ser servido. Me gusta servir. Claro que sí, me gusta ayudar. Me gusta colaborar. Pero sí, sirvan. Yo no quiero ser un pobre rico. Las personas que son pobres, que quieren vivir el estilo de vida de un rico. Pero al fin y al cabo, cuando están frente de un rico, son pobres. Porque no hay una vaina más pobre que un conductor de Black que va y le dice a un pendejo, hola, buenos días, señor, sí, ¿cómo está? Sí, venga, adelante. Un par de pesos. Tu dignidad no vale $200 ni $500 en un día. ¿Me entendiste lo que te estoy hablando? Porque hay muchos de ustedes que son bien lambones y se le monta a cualquier loco. Igual usted tiene que atenderlo como es. Un poquito. Hicieron un prom y vinieron 2 o 3 Newark y dijeron, ok, vamos a alquilar un Black por tantas horas o lo que sea. Y son 3 malditos locos, 7 locos, 10 locos, lo que sea. Y usted tiene que andar con esa gente encima y tratarlo de sí, con ética y vaina, porque el trabajo es así. No, hermano. Yo dije, bueno, si yo voy a ser un pobre rico, yo voy a ser otro tipo de pobre rico. Yo voy a ser el pobre rico que hace lo que le da la gana cuando le da su maldita gana. El que no tiene que responderle a nadie. Ese voy a ser yo. Y me puse para mí. Y estoy puesto para mí. Y lo que le digo a ustedes es que pónganse para ustedes. Aquí todo el mundo que viene a hacer contenido es buscando que usted le dé un like. Porque ellos quieren ser pobres ricos también. Todo el que viene a hacer contenido aquí en redes sociales viene a eso. En búsqueda de ser pobre rico. Hay 2 maneras en las que yo entiendo que tú puedes salir de donde tú estás estancado. 2 maneras. Una, reinvéntate. Me lo dijo un amigo mío en el 2014. Tino Ríos, colombiano. Jefe mío a 23 años. Jefe mío a los 23 años. ¿Usted sabe lo que es?
usted tiene un jefe, usted casi le doble la edad. Y el tipo decirme a mí, reinvéntate, y yo ver ese carajito y decirle, pero yo quiero arrancarte esa cabeza ahora mismo. Pero los consejos buenos se toman, no importa de quién sea. ¿Entiendes? Porque el chamaquito con 23 años tenía más en la cabeza que yo, que le doblaba la edad. Literalmente. ¿Entiendes? So, tú quieres cambiar donde tú estás ahora mismo, reinvéntate. Agarra a esa persona que tú eres. ¿Tú vas a ver? ¿Dónde fue que puse los marcadores, Víctor? ¿Están ahí atrás los marcadores? Mire. Usted agarra a esa persona que usted es. Usted agarra a esa persona que es. Raúl, el conductor de Uber y de Lyft, y usted le hace así, mire. Está bien, mira. Está bien. Óyeme. Si se cae un pedacito de mí, alguien lo encuentra por ahí. O sea, Raúl, pero Raúl, ¿cuál es Raúl? El día que me encuentren a mí, la gente va a decir, ¿pero qué es Raúl? No, yo conozco a Raúl, pero él era Uber. No, él no era Uber. Reinvéntate, que la gente te vea y ni te reconozca. Lo primero, reinvéntate. Pedacito por pedacito, destrúyete y la versión de ti que tú quieres ser. Mira, dando consejos, eso es lo que yo hago. ¿Y dónde tú estudiaste para dar consejos? No, la vida. 48 años de experiencia ya tengo. La vida me lo ha enseñado. Pero ven acá, tú ni siquiera un anillo de graduación tienes. Y gano más que todos los profesores míos que me dieron clase. Dime. ¿Tú quieres saber qué es lo segundo? Ponme un 5 en la pantalla si tú quieres saber cuál es la segunda que tienes que hacer. Te di la primera. Tú quieres que tu vida, la primera, te estoy hablando, son vainas que van a funcionar desde este momento que tú lo hagas. Reinventarse toma tiempo y consistencia. Ahora, esta que voy a decir es la más difícil para ti. ¿Ok? Porque quizás tú vas a sentir que no vas a poder vivir sin esto. ¿Ok? Váyanse a comer, tranquilo. Tú estás lleno de marcador atrás. O de algo, no sé de qué. Ok. Usted sabe cuál es la... Usted sabe cuál es la segunda cosa que usted tiene que cambiar. Y va a ser la más difícil para todos ustedes. Que fue lo que me tomó a mí tanto tiempo cambiar. Le di la primera, que reinventarse. 5, ok, te tengo. Oíste, te tengo. Que me escribiste número 5. Tiene que sacar a todo el mundo de tu círculo y empezar a colar a esa gente toda
seleccionar qué persona de tu círculo tú quisieras ser como esa persona. Y todo lo demás, primo, amigo, todos los demás, para afuera. Tú no le tienes que decir. Viso, no, ¿cómo estamos, hermano? Tú no le tienes que decir. Ellos lo van a sentir. Y ellos mismos se van a alejar. ¿Tú quieres saber cómo tú te vas a dar cuenta? Deja de buscar a todo el mundo. Y tú vas a empezar a ver que las personas que te utilizan más, ¿ok? Las personas que te utilizan más, las personas que te utilizan más, ¿cuál salieron? ¿Cuál salió? Las personas que te utilizan más son los primeros que te van a empezar a llamar. Óyeme, ¿qué es lo que pasa? Tú no llamas a uno. ¿Y qué? ¿Dónde tú estás metido? ¿Pero cuánto tiempo tengo que no te veo? Pero llama a uno. Siempre van a ser las personas que te usan más, que te drenan más. Los vampiros que existen en esta vida. Los parásitos que te drenan la vida. Son los primeros. ¿Ok? 69.95. ¿Dónde salió el 69? En Anguila salió 69.95. Yo tenía 69.59. Y yo no volteo número. Y es para Super Palé. So, si tiene 69, ya tiene la pata. Tiene la pata de un Super Palé. Y yo di fue 56, 69, 59. ¿Ok? Entonces, te reinventa. ¿Ok? Te reinventas. Reinvéntate. Estudia algo, aprende algún deporte nuevo, algo, pierde peso, ¿entiendes? Reinvéntate. Que cuando te miren nadie te reconozca. Nadie se acuerde de ti cuando te miren. Yo tengo gente que me ve y me dicen todavía, uy, pero tú has bajado de peso. Como dicen, oh, tú estás más gordo, tú estás más fuerte. Olvídate, que no te reconozcan. Es lo primero. Recuerden, señores, que las que yo recomiendo son Real Gana Más, Loteca Nacional, Quiniela Palé. Esas 5 son las locales. Son las que yo considero que son las reales loterías. Esas 5 que le acabo de mencionar. Todas las demás usted puede combinar en Super Palés. $1 son 3,000. ¿Ok? En la aplicación, $1 los jueves son 4,000. Hábleme, 908-220-4310. Yo lo pongo adelante con eso. ¿Ok? Entonces, te reinventa. Cambia tu círculo. Emula las personas que son sucesos, que son exitosas en tu círculo. Emula a esa gente. Conviértete en esa gente. ¿Ok? Y el día que ese círculo te quede pequeño, repite la receta. Real Gana Más en la tarde. Recuerde que si yo tengo mi manera de trabajar, ¿ok? Porque yo sé que me preguntan varias cosas. Son Real Gana Más en la tarde. Esas 2 están en la tarde. En la noche,
Loteca, Quiniela, Palé, es la Quiniela Palé y Nacional. Nacional Noche, que viene siendo la misma gana más. Yo solamente doy un número. Le di el 56. Yo no volteo número. Usted hace lo que usted quiera, pero yo no volteo número. 56. Yo, por lo regular, juego en el día. Mi número directo. Real y gana más. ¿Por qué? Porque me gusta, si me saco, sacarme temprano. Es lo que me gusta. Ya después de eso, pues me quedo qué es lo que pasa en el resto del día. Si me saqué o no me saqué. ¿Están entendiendo la psicología? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo esperar a ver primero, sin gastar un centavo, a ver qué pasa aquí. Y en vez de jugar aquí, juego aquí. Estas tres. ¿Ok? Entonces, no jugué aquí, voy a jugar en la noche. Por eso yo le digo, o juegan en el día o juegan en la noche. Pero no es que van a jugar todas. Yo tengo una psicología para hacer esto. Ahora, ¿dónde es que tú vas a combinar todas? En los super palés. 69, 59. Tú me dices que en Anguila salió el 69, pero tiraron 95. ¿Ok? Salió 69, 95. Yo no volteo números, vuelvo y te digo. Yo no volteo números. Entonces, ya aquí hay una pata de super palé. Pero yo contaría eso, esa pata la contaría si yo hubiese jugado mi super palé mezclado entre todas estas 5 loterías. Yo puedo combinar todas las loterías si yo quiero, de a $1 en super palé, y no me voy a gastar ni siquiera $1,000. Y si sale, son $3,000 por cada peso. ¿Ok? Mi número de teléfono es 908-220-4310. ¿Ok? Ese es mi número de teléfono, 908-220-4310. No tengo VIP, no cobro por dar jugadas. ¿Ok? Antes sí yo lo hacía. Tuve decenas de grupos, decenas de vainas. Ya yo no hago eso porque gracias a Dios tenemos tantos proyectos y tantas cosas que hacemos. Mire, por ejemplo, yo estoy con la gente de Círculo Auto. Yo tengo gente de ustedes que me refiere personas para comprar vehículos. Entonces, Dios trabaja de diferentes maneras. Yo te doy jugadas a ti aquí, te ayudo con tus jugadas y todas tus cosas. Tú te sacas lo que sea. Un día de esto, tú escuchas a alguien que quiere comprar un vehículo. Pero háblate con Aragones, háblate con Raúl. Yo vendo un vehículo, me gano una pequeña comisión y ya. Y yo no tuve que cobrarle a nadie por mis jugadas. ¿Viste cómo Dios trabajó para mí? Lo mismo, conductores de Uber. No, Raúl, yo me voy a vivir para allá. Quiero comprar un vehículo allá. Es lo mismo. Señores, hay tanta manera de hacer dinero en esta vida que usted no necesita hacerlo mal hecho para hacer dinero. Tiene que hacer lo correcto. Y si usted hace lo correcto, usted va a hacer dinero. Quizás dure más tiempo para hacerlo, pero usted lo va a hacer. ¿Ok? Pronto, ustedes van a ver que voy a tener mis anuncios aquí de Círculo Auto y de otras cosas. Voy a tener mis anuncios. Que todo eso yo lo tengo ya declarado. Todo lo tengo declarado hace años. Lo que pasa es que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Aquí todo el mundo se fue a comer. Todo el mundo se fue a comer. Yo estoy aquí todavía.
¿Me entiendes? Pues todo el mundo se fue a comer. La gente tiene que comer. Ese es su almuerzo. Pero yo sigo trabajando. Porque cuando tú tienes una visión de lo que tú quieres, tu trabajo, tu comida, tú respetas lo que tú haces. Cuando tú tienes una visión, cuando tú pasas de ser empleado y tú pasas al otro lado del cuadrante, tú te das grande que comer. A mí me entretiene mucho lo que yo hago. A mí me llena mucho lo que yo hago. Porque yo cambio vida con las cosas que yo hago. Cada vehículo que yo vendo le cambio la vida a una persona. Aunque yo ande a pie, cada jugada que yo creo le cambio una vida a una persona. Cuando creo ese pequeño milagro de esa jugada que sale. ¿Entienden? Y eso es lo más bacano que tiene esto. Que tú puedas hacer en la vida todo lo que te gusta, disfrutarlo. Y si es para beneficiar a otras personas, tú lo vas a gozar mucho más. Lo vas a disfrutar mucho más. Si en verdad tú lo estás disfrutando y lo estás haciendo porque tú quieres ayudar a otras personas. ¿Ok? Yo voy a dejar que ustedes se vayan a almorzar, porque yo sé que ustedes sí tienen hambre. Les agradezco que hayan estado conmigo aquí. Vamos a estar tratando de organizar en los grupos, en los horarios en los que ustedes quieren que yo haga los videos en vivo. Y vamos a estar tomando, cuando termine el video, que usted vea que se publique, la primera persona que comente, ya sea en YouTube o Facebook o Instagram, vamos a seleccionar una de esas personas y esa persona se vaya a ganar 1,000 pesos en crédito, ¿ok? Para hacer su jugada conmigo, ¿ok? Eso ya lo sabe. Se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video. Mi gente de Instagram, siempre un placer tenerlos por aquí. Y yo voy a estar haciendo videos todos los días. Todos los días voy a estar haciendo videos. Todos los días. Ya lo saben. Así que guarden mi página. Chaito, chaito. La gente de Instagram. Lo único que es que no guardo los videos en Instagram porque son demasiado largos, pero ustedes pueden ver mis videos aquí en YouTube, ¿verdad? La gente que está en YouTube y Facebook. Dios les bendiga a todos. Voy a terminar el live por aquí. Y yo pensé que tenía más tiempo, pero no. Ok. Y que ya lo saben. Se me cuidan mucho todos. Un abrazo a todos.